Que la gracia del Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Esta mañana estamos muy contentos porque el Señor nos regala un día más de vida, de salud sobre esta tierra. Estamos agradecidos con el Señor porque sus bondades han sido más que generosas para con cada uno de nosotros. Hoy podemos declararnos en victoria a través de su palabra. Y esta mañana, que es un servicio de Santa Cena, vamos previamente a estudiar la palabra del Señor, y para eso vamos a hacer una oración. Bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Primeramente, Señor, por el don de la salvación. Seguidamente, Señor, por tu amor y tu misericordia derramada sobre cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Señor, esta mañana nos sentimos bendecidos de parte tuya, porque, Señor, hasta aquí tú nos has guardado, nos has cuidado, nos has provisto y nos has protegido. Y creemos, Señor, sin duda, que el resto de los días que tendremos sobre esta faz de la tierra, estamos en tus manos. Y seguro de lo que tu palabra dice, de que los que estamos en tus manos, ninguno nos podrá arrebatar de ellas. Padre eterno, muchas gracias por esas promesas hermosas, poderosas, y que son una verdad y una realidad en nuestra vida. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor, pedimos que el Espíritu Santo traiga esa palabra a nuestro corazón, entendimiento, y que esta palabra, Señor, cobre vida en nuestro corazón. Queremos adorarte y servirte, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que en esta mañana quiero hablarle acerca de un tema. El tema de esta mañana es profetas o adivinos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esa situación? Escogí este tema y ponerle este título porque profetas o adivinos. Hoy por hoy vivimos una situación muy interesante en el planeta Tierra. Desde que la iglesia nace, aún en el Antiguo Testamento, Dios había levantado hombres y mujeres poderosos que ejercieron un ministerio profético. De hecho, el ministerio profético en la Biblia es un ministerio precioso. Es un ministerio que Dios levantó con un solo fin. Había profetas en el Antiguo Testamento y en cada etapa, en cada época, Dios se valió de hombres e inclusive mujeres para hacer una obra profética. La palabra del Señor nos enseña eso. ¿En qué consiste la palabra profeta o en qué consistía la palabra profecía? Hace una cuestión muy interesante. Por ejemplo, ¿quiénes eran los profetas y cuál era su función? Los verdaderos profetas recibían de Dios sus mensajes. O sea que los profetas verdaderos no se sacaban nada de la manga. En otras palabras, no hacían algo fuera de sí o mucho menos una ocurrencia humana. Simple y sencillamente ellos recibían el mensaje que venía de parte de Dios. Los verdaderos profetas tenían un llamamiento especial de Dios para ese ministerio. Ese era, en términos generales, lo que llevaba a un profeta. El profeta recibía el mensaje de parte de Dios, y entonces habían dos clases para distinguirlos mejor. Por ejemplo, en el rey David, él llegó a tener a dos, uno era vidente y el otro era profeta. Gad era el vidente y Natán era el profeta. ¿Cuál era la diferencia entre ambos?
el vidente no era una especie de chamán, tampoco era una especie de adivino. No, el vidente, según lo describe la Biblia, el vidente era una persona que estaba dedicado, en este caso, al gobierno, que era el consejero principal del rey. El vidente recibía mensajes de parte de Dios para el rey en asuntos específicos, ya sea de su gobierno, ya sea de su casa, o etcétera. Tenía que ver con asuntos muy precisos, específicos, en base a lo que el rey debía de hacer. Ahora, el profeta tenía una voz de Dios más general. En este caso, para el pueblo en general, o lo que el pueblo debía de hacer, era un poco más general la voz del profeta, no así la voz del vidente. Hago esta aclaración para entender de que la Biblia, cuando habla de vidente, no habla de un chamán ni de alguien que entra en un éxtasis para traer, no, sino era alguien que recibía una voz específica de parte de Dios para hacer una realización muy especial. De hecho, a mi parecer, cada gobierno debería tener gente especial de parte de Dios que los pueda aconsejar, que los pueda guiar, que los pueda instruir. Por supuesto, hoy se acercan a los gobiernos un montón de gente que con el seudónimo de profeta o vidente no son otra cosa más que espiritistas, chamanes, adivinos, etcétera. De eso quiero hablarle, porque es lo que realmente la iglesia está atravesando. No de ahorita, ya tiene un buen tiempo en que la iglesia está teniendo ese problema. Entonces, según nos dice Efesios en su capítulo 4, en el versículo número 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando se ignoran las escrituras, se cometen un montón de abusos. Por ejemplo, aquí habla de los 5 ministerios. Habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En este sentido, se ha llegado a malinterpretar o a tergiversar el versículo de tal manera de que se han cometido abusos extraordinariamente horribles en cuanto al manejo de los ministerios. Por ejemplo, se cree que de los 5 ministerios, como el que se menciona de primero, es el apóstol es el mandamás de los demás ministerios. Están equivocados, porque los 5 ministerios fueron levantados por el mismo Señor en el mismo momento, en el mismo instante, y estos 5 ministerios fueron entregados a la iglesia, para la edificación de la iglesia. O sea que, a mi entender, según la etimología del versículo, los 5 ministerios son importantes, los 5 ministerios se complementan el uno con el otro. En el abuso que se ha cometido ahora, pareciera que el apóstol es el mandamás, es el tatashcán de todos los demás ministerios, y todos los ministerios están sujetos al apóstol. Y esto ha llevado a grandes errores, y esto ha llevado a malas interpretaciones de las escrituras. Déjeme decirle entre paréntesis, el mismo apóstol necesita ser enseñado, el mismo apóstol necesita ser corregido. ¿Y cómo lo van a hacer? Entre los 5 ministerios. Entre los 5 ministerios debe estar esa formación. Un ministerio complementa al otro. Un pastor necesita ser advertido por una palabra profética. El profeta necesita ser enseñado por un maestro. El apóstol necesita recibir una enseñanza especial del apóstol, del maestro hacia el apóstol. Pero ahora no, ahora todo gira alrededor del apóstol, y es el apóstol el que da las directrices, y es el apóstol que le tiene que decir al maestro qué debe de enseñar. Es el apóstol el que le dice al pastor qué es lo que debe cómo debe pastorear, cómo debe de predicar, cómo debe enseñar, etcétera, etcétera. Y esto ha cometido serios abusos para la iglesia. Y esto ha llevado a grandes desórdenes extraordinariamente, de tal manera de que hoy cualquiera quiere llamarse apóstol, porque ya llamarse pastor es muy inferior. Entonces ya es apóstol o profeta, cualquiera de los dos, porque son los dos primeros. Es un error
de interpretación. Cuando se malinterpreta en la semántica, en la etimología de la palabra de Dios, se pueden llegar a locuras extraordinarias en base a la interpretación. A mi entender, los 5 son importantes y los 5 son complemento el uno del otro. Porque estos 5 ministerios van a ser llevados a la iglesia para la edificación de la iglesia. Dicho esto, avanzamos y hice ese paréntesis porque es un abuso, y eso también nos lleva a una palabra, a una pregunta. ¿Existen los profetas? ¿Existen los apóstoles? ¿Existe eso actualmente? Por supuesto que sí. Lo dice el texto sagrado. Sí existen. Ahora, la mala interpretación y el abuso que se han cometido en los ministerios, esa es otra cosa. Pero, hermano, y ahí es donde muchos arguyen, algunos, según teólogos, arguyen de que los únicos apóstoles fueron los apóstoles que siguieron al Señor Jesucristo, y eso es verdad. Esos apóstoles que estuvieron con Jesús fueron 12, fueron los únicos. Eso estamos claros en eso. Pero aquí no está hablando de esos apóstoles. Aquí tampoco está hablando de los profetas que se levantaron en el Antiguo Testamento. Aquí está hablando de profetas. Hermano, existen los 5 ministerios. De lo contrario, si no hay profetas, si no hay apóstoles, tampoco deberían haber pastores, mucho menos maestros y mucho menos evangelistas. Hermano, es una necedad tratar de llevar esto. Y en base al abuso que se ha cometido. Yo estoy de acuerdo con algunos pensadores y con algunos escritores que se ha abusado de la palabra profética. Eso es diferente. Se ha abusado de la palabra apostólica, eso es diferente. Pero eso no exime ni quita que existan estos ministerios. A mi entender, existen los 5 ministerios y, repito, los 5 son complementos el uno del otro. Cuando en una iglesia existen los ministerios y el apóstol tiene la sencillez de dejarse educar, de dejarse guiar por su maestro, que también tiene un ministerio entre los 5 ministerios, que lo puede educar, que lo puede formar, que lo puede dirigir, ese ministerio será un ministerio poderoso y tremendo, porque la humildad debe ser nuestro principio. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Quisiera tener más tiempo para ahondar, pero vamos hacia adelante en este asunto. Entonces, hablamos acerca de los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los que recibían una palabra del Señor. Eran los que dirigían un mensaje de parte de Dios. Los profetas son los que tienen un ministerio, tenían un llamamiento genuino para su ministerio. Al igual que un pastor, al igual que un evangelista, al igual que un apóstol. Estos necesitan un llamado especial de parte de Dios. Ahora estamos en el claro, hermano, de que ahora cualquiera comienza a predicar y ya no se llama pastor porque es muy inferior, según en su concepto y en una mentalidad totalmente aberrante en cuanto a las escrituras, pero entonces mejor se ponen apóstol. Y porque en el concepto de ellos es lo máximo que se puede alcanzar, y entonces es mejor ser apóstol. Y como resulta que el papel aguanta con todo, hoy hay pastores que empiezan a predicar, no saben ni qué pata puso ese huevo, ni cómo se llaman ellos, pero llevan unos añitos de predicar y entonces ya son ese tipo y le ponen al papel, a la tarjeta, apóstol, no sé qué, y un montón de cosas que uno dice, qué tremenda es la arrogancia y la pretensión de algunas personas. Porque mire, al que Dios lo llamó, y punto. Si Dios te llamó a ser pastor, honrosamente cumple tu ministerio. Si Dios te llamó a ser profeta o apóstol, cumple honrosamente tu ministerio, pero no te adjudiques cosas que Dios no te ha dado, cosas que Dios no te puso a hacer. Entonces, ¿qué es la profecía? La profecía viene de un término griego que se llama fera, que significa llevar una cosa o transportarla de un lugar a otro. Cuando usted quita de una cosa y la pone de un lugar, a eso se llamaba fera. A eso se llamaba la profecía. Era traída de un lugar para llevarla a otro. ¿Quiénes recibían ese mensaje? Según el apóstol Pedro, ninguna profecía fue inspirada por voluntad humana, sino fue traída de parte de Dios. O fue traída de parte del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevarla de un lugar hacia otro. Cada vez que venía una palabra profética, venía con un sentido, venía con un objetivo, venía con una razón. ¿Cuál era la razón? De instrucción, de advertencia, etcétera. Entonces,
Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. El señor Rowley dice en uno de sus comentarios, dice que los profetas decían que la obediencia es más importante que el sacrificio y que es por la falta de obediencia que el sacrificio carecía de valor. Cuando el Señor dijo que estoy cansado de los sacrificios, estoy cansado de eso, en realidad lo que el Señor estaba diciendo era que estaba cansado de la hipocresía de las personas. Atreverse a ofrecer un sacrificio cuando carecía de obediencia. Cuando una persona es obediente, cuando una persona es obediente a las palabras de Dios y obediente a Dios, lo que hace le llega al Señor como un olor, como un perfume. Alabado sea el nombre del Señor. El libro de los Salmos dice que en los rectos es hermosa la alabanza, es hermosa la adoración, en los rectos, no en el montón de los que dice que adoran, porque hay un montón de gente que adora en pecado, en hipocresía, etcétera. No era eso lo que estaba diciendo entonces. El señor Rowley, enseñando al respecto, dijo de que la falta de obediencia es la que trae complicaciones. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Había una razón para la falsa profecía. Y aquí es donde ya estamos entrando en materia el tema de los falsos profetas o adivinos. La mayoría de los que hoy se llaman profetas en las iglesias más suenan a adivinos, más suenan a santeros, más suenan a charlatanes, chamanes, que a siervos de Dios. Más a eso suenan. La gente ha perdido la perspectiva. ¿Y de dónde sale la palabra profética? Palabra profética entre comillas como falsa profecía. Se halla precisamente en el corazón perverso del ser humano. Según Edward Young, ese es su concepto. Cuando hay una mala profecía se debe a una mala intención de un corazón egoísta, de un corazón malo, de un corazón perverso. Hay gente que anda de congregación en congregación, supuestamente profetizando, llevando una palabra del Señor, pero al final lo que ellos solamente pretenden son asuntos económicos, son asuntos de protagonismo, son asuntos... mire, todas las personas que hacen eso llevan un fin, llevan un objetivo, no precisamente de traer bendición a la casa, a la familia, a la congregación, sino traen una razón, un sentimiento de falsedad. Eh, hay señales para distinguir a un falso profeta, o más bien en el término moderno, a un profeta verdadero, a un profeta falso. Hay señales que se pueden ver, se pueden distinguir para identificar al verdadero del falso. Por supuesto que sí. La Biblia nos está enseñando este tipo de cosas, que debemos saberlas, porque hermanos, hoy más que nunca estamos en una situación bien complicada. Estamos atravesando momentos difíciles para la iglesia, en la que se dejaron meter un montón de situaciones. Inclusive hay iglesias que están trabajando bajo enseñanzas de este tipo, cosas que Dios nunca dijo, cosas que Dios nunca enseñó. Están trabajando sobre enseñanzas humanas. Ya vimos que la Biblia le llama doctrinas de demonios. Hermano, si muchos apostatarían escuchando a doctrinas de demonios, ¿de qué manera la escucharon? A través de estos pseudo profetas que se metieron a las iglesias a hablar un montón de cosas y a enseñar un montón de cosas que están fuera de la palabra del Señor. El ministerio profético desde el contexto bíblico originalmente es una bendición tener profeta o profetas que Dios los use precisamente para eso. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque aquellos que se llaman profetas o que Dios los llamó a la palabra profética o al ministerio profético son personas que tienen, en primer lugar, un testimonio intachable. Segundo, tienen una formación
teológica extraordinaria. Tercero, son personas, hermano, que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. En este contexto, nosotros debemos entender esto. ¿Qué es entonces la palabra profética? Hoy cualquiera está creyendo un montón de cosas de gente que dice que es profeta, hablando un montón de tonterías y la gente las cree. Y ya hemos enseñado en otras ocasiones que profetas falsos crean esperanzas falsas. Cuando uno de estos pseudo profetas habla de parte de Dios según ellos, como Dios no los envió, jamás llegará la respuesta. Y hay gente, hermano, que ingenuamente está esperando una respuesta a una profecía falsa que le dieron y creó una falsa esperanza, y eso nunca llegará. Y por eso es que hay mucha gente frustrada en muchas congregaciones. Y cuando usted platica con personas, hay personas totalmente frustradas, decepcionadas. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió decir algo que venía de parte de Dios y eso jamás existió. Dios jamás dijo semejante cosa y nunca sucederá, por supuesto, porque esa es la manera. Entonces hay algunas evidencias y señales para distinguir a un falso profeta de un verdadero. Yo utilicé la palabra profeta verdadero, profeta y adivino, porque llamarle falso profeta, en la Biblia se le llama falso profeta, pero es mejor distinguirlo desde su característica. Un profeta o un adivino. Un profeta es un hombre, mujer de Dios, y un adivino es cualquier otra cosa menos siervo de Dios. Entonces, el señor Leon J. Wood tiene algunos comentarios acerca de algunas señales del profeta falso. Pero yo quiero verlo desde una perspectiva. Tengo aquí algunas anotaciones sobre algunas señales que nos pueden distinguir acerca de cómo distinguir a un falso profeta. Tanto Wood como Edward John, como Rowley, todos están comprometidos. De tal manera que hay muchos siervos de Dios, escritores, más que están en el mismo pensamiento de que se nos metió a la iglesia un montón de lobos, un montón de gente falsa, un montón de gente charlatana, diciendo un montón de ocurrencias y argumentando que tenían un ministerio y un llamado de Dios. Para aquellos que me están observando y para aquellos que quizás son de otra congregación, pero están viendo este tema, usted tiene la solvencia para distinguir a un falso o a un profeta o a un adivino, a un chamán. Mire esto. Número 1, el profeta utilizaba la adivinación. En el capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 9 o 14, advierte de que no debíamos de buscar la adivinación. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Cuál era la diferencia de la adivinación a Dios revelaba la información adecuada al profeta? Dios siempre se cuidó de eso. Dijimos de que el que tenía el llamado al ministerio tenía un llamado de parte de Dios y era Dios el que le enviaba su mensaje. ¿Qué era lo que tenía que decir? ¿Cómo tenía que enseñarle al pueblo? ¿Cómo tenía que advertirle? ¿Qué era lo que tenían que hacer? ¿Qué era lo que tenían que corregir? Etcétera, etcétera, etcétera. Eran órdenes precisas, marcadas en el orden de Dios. Hoy no se ve nada de eso, al contrario. Todos giran en algo. Todos giran en la adivinación, en el sentido de que a la gente le están hablando de muchas cosas y dónde podemos ver en la adivinación. Mire, hermano, algo que es muy interesante, muy enfático. Por ejemplo, ¿en qué se basa la adivinación? La adivinación se basa precisamente en un hecho tan sencillo. Porque la gente es engañada y seducida, porque van a ese tipo de centros. ¿Y qué es lo que el trabajo de los demonios? Recordarle
a la persona, y la persona se impresiona de tal manera cuando le dicen de que su abuelo, su abuela tomaba café en un jarro y que tenía tal cosa y que estaba no sé dónde y que no sé cuánto, y la gente dice, ah, wow, oh, ¿cómo supo tal vez? Eso tiene que ser una revelación. Son demonios, esa adivinación. Tu abuela murió y no te había dicho, pero te dejó dinero debajo de la tercera grada, bajando el sótano, ahí dejó un espacio, ahí te hay un dinero. La persona va y en el tercer escalón, ah, es cierto, oh, eso. Y a ese tipo de adivinación que lo hacen los chamanes, que lo hacen los brujos, que lo hacen los espiritistas, a través de los demonios, por supuesto, es lo que han traído a la iglesia. Y hoy la gente anda, hermano, y se sube a los púlpitos y la gente hasta hace cola para decirle, no, tú, el Señor te vio cuando ya eras chiquito y parte de tu comportamiento es porque cuando llorabas no te daban la pacha a tiempo. Hermano, por el amor de Dios. Tienes un espíritu de rebeldía porque te dejaban llorar y tú gritabas por la pacha y la leche y como no te la daban a tiempo y te hacían llorar, eso creó en ti un espíritu de rebeldía, por eso que eres rebelde, por eso eres insujeto. Montón de bobadas y tonteras. ¿Y sabes cuál es lo más tremendo? Que la gente de Dios, la gente de las iglesias, por supuesto, por falta de oración, creen ese montón de embustes. Y por eso es que la gente es seducida. Cuando venías allá, la semana pasada venías por el bulevar tal, venías manejando el carro rojo y te pasó esto y te pasó lo otro y dicen, wow, ¡hala, qué tremendo! Si eso lo saben los demonios. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí es donde la gente es engañada, es seducida a este tipo de cosas. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Y hay gente que dice, no es que yo oí la voz. Sí, pude haber escuchado la voz, pero no de Dios ni del Espíritu. Hay hombres y mujeres que dicen, es que yo oí que alguien me habló, pero no necesariamente es Dios, puede ser un demonio pitonizo que te habló y que te hace transmitir un montón de cosas que no son. Porque el verdadero concepto de la profecía no es que la gente sepa si te daban la pacha a tiempo o no, ¿verdad? Si te caíste de la cuna varias veces y te dejaban rodar ahí en el piso. Hermano, ese tipo de cosas. Más parece una sesión de espiritismo. Y ahí están los hermanos. Así, Señor, me revela que cuando tú gritabas y gritabas, te quedabas hasta ronco de bebé. Por eso que eres así como eres, porque esto, hermano, por el amor de Dios. La iglesia tiene que ser una iglesia madura. Tú no necesitas que te digan esto, lo otro, te pasó eso cuando niño, te pasó esto cuando esto, te pasó esto cuando lo otro. Eso ya pasó, ya pasó. Gloria a Dios. Ahora que Dios tenga un plan específico para traer algo a tu memoria, algo específico, eso es diferente, pero no es la regla, no es lo normal, no es el pan del día de lo que hoy pasa con esos pseudo profetas que andan ahí hablando un montón de cosas, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Para vivir ese montón de cosas no necesita usted convertirse en cristiano. Para hacer ese tipo de cosas usted no necesita ni volverse evangélico. Visite al brujo y ellos le van a decir un montón de cosas. Por supuesto que son demonios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿en qué consistía el verdadero mensaje del profeta? En que Dios le revelaba la información correcta a sus siervos, a sus siervas. Una voz precisa, una voz directa. Generalmente era para la comunidad, generalmente es para la iglesia. Cuando Dios levanta una palabra profética, generalmente es para arreglar a toda una comunidad, a toda una sociedad, a toda una iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Por supuesto que Dios puede usar la palabra para individualmente hablarle a una persona. Por supuesto que sí. Alabado sea el nombre del Señor y espero estarme dando a entender para que la gente pueda comprender realmente qué es lo falso y qué es lo verdadero. Otra evidencia que caracteriza a los adivinos
anuncian, anuncian paz cuando no hay. Es una característica. Vea usted los falsos. Los falsos siempre, siempre, siempre tienen paz. Nunca hay nada más, solo paz. Cuando no la hay. Gloria sea el nombre del Señor. El falso profeta nunca habla de juicio de Dios, sino de paz y tranquilidad. Todo está bien. Yo me pregunto si la iglesia actual está viviendo al 100 con Dios, que ya no necesita ninguna censura, ninguna llamada de atención. Hermano, para todos aquellos hermanos serios que me están viendo, saben, hermano, de que la iglesia se ha inundado de pecado. Hombres y mujeres ministrando en pecado. El pecado ha corroído la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿no oye usted una palabra de censura? ¿No oye usted una palabra de amonestación? Dios guarde. ¿Por qué? Porque no hay que herir los sentimientos de los hermanos. Hay que ser muy táctico, hay que ser muy sutil. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Anuncian paz cuando no la hay. Y eso se aplica a los hermanitos estos adivinos, porque es lo que son. Diciendo a los hermanos, no importa que estés mal, Dios te va a bendecir. Eres el elegido, eres el predilecto de Dios. No importa que vivas mal, no importa cómo vivas, Dios de todas maneras ha dicho que te va a bendecir y que te va a abrir las puertas y que esto y que el otro. Y ahí está un montón de gente, hermano, viviendo mal con una esperanza, falsa esperanza, de que Dios lo va a bendecir. No es cierto. Por esa razón anunciaban, y es una característica de un falso profeta, nunca habla de juicio de Dios. Nunca habla que Dios llama al orden. Esto es como la familia, que porque hay mucho desorden en la juventud, porque los padres flojos asumieron de que todo está bien. Y hoy solo usted tiene que echar un vistazo a sus alrededores para ver los jóvenes, hoy jóvenes, adolescentes, niños rebeldes en contra de sus padres. Por lo mismo. Otra característica de estos falsos es que adivinan por dinero. Según Miqueas 3, verso 11, 5 al 11, los falsos profetas declaran cosas agradables a quienes les pagaban. Y eso no es de extrañarse. Podían ocultar su verdadero carácter, pero solo por algún tiempo. O sea que es gente que le profetizan a la gente por dinero lo que quieren oír. Y de eso hay un montón, adivinando por dinero. Y como se llevan a volver tan hábiles en eso, hermano, que se les mete un demonio, hermano, de pitonizo y les dicen hasta lo que desayunó hace 3 días. Y la gente dice, ¡ay, qué tremendo! ¿Cómo Dios usa esa persona? No, hermano. Ningún siervo de Dios, hombre o mujer, le va a dar una palabra de Dios por dinero. Jamás. Nunca se dejará seducir para hablar algo que Dios no le dio porque le den dinero. Y ese es el modus vivendi de hoy. Gente que anda así de lugar en lugar, de negocio en negocio. Hemos sabido por ahí de gente que anda de negocio en negocio, profetizando. Cuando termina toda su faena de andar de negocio en negocio, terminó con su buena plata. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué hacer otra cosa si ya se dieron cuenta de que esa manipulación, de que los demonios realmente los guían a eso? Y terminan su faena.
andan de negocio en negocio, de mercado en mercado, que es donde abundan los negocios, y ahí andan en eso, hermano, de salón en salón, hablando, hermano, y profetizándole a la gente. Y la gente, hermano, en vez de buscar a Dios, que cree cualquier mentira, de ellos están, y estos cuando terminan su faena, resultan hasta con buenos vehículos, buenas casas. ¿Por qué? Porque su trabajo les dio buenos resultados. Ningún pastor serio, ningún profeta serio se va a prestar a decirle algo por dinero. Es más, todos estos que ya estamos hablando de acá, estos adivinos, siempre le dicen a la gente lo que quiere oír. Nunca lo van a atacar porque no le van a dar nada. Lo van a sacar de ahí, no le van a dar nada. Entonces mejor le dicen mentiras y un montón de cosas que la gente, qué lindo lo que me dijo. Mira, aquí está. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Avanzo un poquito. Otra característica, la cuarta característica de un falso profeta es de que nunca sufre por el mensaje. El falso profeta nunca está dispuesto a sufrir por el mensaje, porque si sabe que da un mensaje duro, le van a cerrar la puerta. Y si va a una iglesia que lo invitaron y comienza a hablar una palabra de Dios, una palabra fuerte, una palabra que es verdad, por supuesto, una palabra que enmarca y que señala el pecado, primero no lo van a volver a invitar, segundo lo van a bajar de ahí y lo van a mandar a su casa sin ofrenda. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces este montón de hombres y mujeres que andan así, pues que son cientos los que andan regados, metidos, hermano. Yo siempre me pregunto, ¿dónde están los pastores? ¿Dónde están los siervos de Dios serios, hermano, que no pueden frenar este tipo de cosas? Y estas personas tienen una cosa tan diabólica, hermano, que seducen aún a los pastores. Y hay pastores, hermano, que quieren escuchar y lo único que están oyendo es mentira. O dígame usted, ¿qué verdad le puede decir el diablo? Si el diablo es mentiroso y padre de toda mentira, ¿qué verdad hay en él? Ninguna. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, este tipo de personas anhelan una vida cómoda, fruto del fomentar los antojos del rey. Mire, ¿cuántos se acercan a los presidentes, a los gobiernos? Grupos evangélicos. Y de ahí aparecen algunos que son, pero es que, mire, hermano, tienen una habilidad diabólica para meterse en ese asunto, hermano. Ahí están, hermano, y no hay cosas para engatusar a la gente, hermano. Y grupos, hermano, que van a orar a los lugares de Estado, a los palacios, y algunos se atreven y nosotros somos consejeros del... Pero no, hermano, no es verdad. Los mueve el interés, los mueve el que les den un dinero, los mueve el que los pongan en una posición. Alabado sea el nombre del Señor. ¿O caso cree usted que uno de estos hombres se va a animar a ir a hablarle al presidente de la nación? Mire, señor presidente, usted está haciendo esto y esto y esto y esto. Mire, señor presidente, usted está haciendo esto. Ay, Dios, hermano, de ahí al calabozo. Entonces no son tontos. Entonces mejor van con el presidente y le dicen, señor presidente, así dice el Señor. Y te la jalaron y aunque sea, no esté haciendo las cosas correctamente el gobierno. Pero esto nadie lo predica, esto nadie lo enseña. Gloria a Dios. Y máxime si van con jefe de Estado y usted quién es, yo soy profeta, siervo de Dios. Y con una buena profecía que le dé, hasta con carro nuevo va a salir ahí del gobierno. Hermano, no es lo que estamos viviendo. Y solamente me atrevo a decir lo que algunos no quieren hablar. Están inundados, hermano. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y de eso está plagado. ¿Verdad? Y unos hablando de esto, otros hablando del otro, unos hablando de aquí, y que las cosas van a mejorar. Y qué bueno que mejoren.
Está bien, qué bueno que mejore. Pero ¿qué de la situación de la iglesia actual? ¿Qué me dice usted de lo que estamos viviendo ahora? ¿Qué me dice usted de tanta perversión que hay dentro de la iglesia? ¿Cómo frenamos eso? La gente tratando de frenar el virus a través de una inyección, a través de esto, a través del otro, de aquí y de allá. Pero ¿cómo frenamos el virus del pecado? ¿Cómo frenamos el deterioro que se ha metido a la iglesia? ¿Cómo? Solamente predicando la verdad. El verdadero mensaje del verdadero profeta estaba en consonancia con la ley de Dios. Jamás usted vaya a ver a un hombre de Dios o una mujer de Dios con un ministerio profético salirse del rol, salirse o contradecir la verdad. Jamás. Su mensaje será en consonancia en base a la bendita palabra de Dios. Jamás va a decir lo contrario. Jamás tratará de hacer, de aludir a las personas, de endulzarles el oído. ¿Qué es lo que se mueve ahora? Este tipo de personas van con la gente, hermano, y a sabiendas que están viviendo mal, les dicen cosas halagüeñas. Que todo está bien, que eres el elegido, eres el predilecto de Dios, Dios te tiene una paciencia tal que esto y el otro, con tal de que al terminar su profecía, al terminar su participación, el receptor agarre su chequera y le haga un cheque. Mire, aquí hay un cheque para usted. Dios lo usó poderosamente. Por favor, hermanos. Y mucha gente que está viviendo en ese letargo, en esa situación tan complicada. Alabado sea el nombre del Señor. Una característica más interesante es el cumplimiento de la profecía. Una de las características en Deuteronomio 18, versos 21 y 22, era que lo que Dios decía se cumplía. ¿Cómo sabe uno que hay un profeta falso y un profeta verdadero? En que la palabra que Dios dice se cumple al pie de la letra, sea buena o sea mala. Que ahora se nos vendió que todo lo que Dios dice tiene que ser bueno. Todo, 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 todo. Y mire, hermano, ¿y dónde entra entonces el que Dios arregla a su gente? Al que Dios tiene que corregir, lo corrige y punto. Al que Dios tiene que arreglar, lo arregla. Por supuesto, de la manera que Él sabe arreglarlo. Pero hermano, este es el punto. Fíjese que cuando nos cuenta la historia en el libro de Jeremías, ¿se recuerda usted que en el capítulo 28, empezando desde el versículo 15 hasta el verso 24, nos cuenta la historia de Ananías? A Jeremías, ¿por qué se le llamaba el profeta llorón? Porque lloraba mucho. A él se le llamó el profeta llorón, ¿sabe por qué? Porque si algún profeta sufrió fue Jeremías. Según el relato bíblico, Jeremías pasó más tiempo preso que suelto. ¿Pero por qué? ¿Por ser un hombre mafioso, tramposo? No. Sufrió y padeció por decir el mensaje de Dios. Y cuando va a ir a la guerra, Ananías predijo el regreso del rey. De aquí a 2 años el rey regresará. Y Jeremías había dicho que no. Jeremías se levanta con un mensaje diciendo no. Ananías dice que dentro de 2 años regresan del cautiverio. Dios dice que después de 70 años los traeré de regreso. ¿Cuál se cumplió? ¿La profecía de Ananías el falso o la profecía de Jeremías? Jeremías profetizó 70 años y 70 años. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Y Jeremías predijo la muerte de Ananías. En el capítulo 28, verso 17, Jeremías dijo, así dice el Señor, y predijo su muerte. Y así como lo dijo Jeremías, así sucedió. Aquí tenemos una combinación de las dos cosas que les estoy explicando. La falsa profecía
el adivino o el verdadero profeta. Cuando un profeta sostiene lo que Dios le dijo, debe estar dispuesto a pagar el precio. Si no, mejor ni caso. Pero todos los hombres de Dios y mujeres de Dios que Dios les dio un mensaje y lo mantuvieron, generalmente pagaron el precio, un precio de sufrimiento. Por eso ahí entendemos de que hay falsos milagros, engañosos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se recuerda usted en el pasaje de Éxodo capítulo 7 cuando el Señor envió a Moisés y a Aarón a la corte y el Señor le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y entonces él dijo, la vara, arrójala, y la arrojó y se convirtió en serpiente. Según ellos, la corte iba a quedar atónita. El rey se les quedó viendo y dijo, y esto es todo. Llamó a sus encantadores. ¿Y qué hicieron los encantadores? También arrojaron sus varas. ¿Y qué pasó con las varas de ellos? También se convirtieron en serpientes. Hay milagros mentirosos. Y es donde la gente queda en shock. ¿Cómo es que esta gente Dios la utiliza? No la utiliza Dios. Las utiliza el mismo diablo mentiroso para engañar y seducir a personas. Y la serpiente que era de Moisés se tragó a las otras y luego se volvió a convertir en vara. Dando a entender, pues era una forma metafórica de hablar, dando a entender de que el poder de Dios es mayor sobre cualquier poder del diablo. Cualquier trabajo engañoso, de cualquier mentira. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero no podemos ser ilusos porque recuérdese usted de que en segunda de Tesalonicenses ya describiendo a Satanás a través del anticristo, hermano, engañará a las personas con poderes engañosos. Y la Biblia nos da una advertencia de que puede ser posible que sean engañados aún los escogidos. Aún. Fíjese. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Cualquier profeta que induce a adoración de dioses ajenos es falso. En otras palabras, cualquier hombre o mujer que te dice de que aún practicando el pecado no hay problema, estás bien, este es un hombre falso. Esa es una mujer falsa. Lo mueve otro interés, no Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Para terminar, ¿cómo se obtiene el discernimiento espiritual? Bueno, las personas que son espirituales conocen a Dios y aman la verdad. Estos están mejores capacitados para discernir entre lo verdadero y lo falso. Las personas que tienen problemas para discernir son aquellas personas que se han alejado de Dios. No tienen discernimiento. Por eso los engañan. Por eso los seducen. Por eso caen en la falsedad. Por eso de que hay mucha persona que hoy por hoy está engañada por ese tipo de situaciones. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Mire en cuanto al engaño. Con eso voy terminando. Conocí a un hombre que se enamoró de una señora, pero esta señora estaba casada. Obviamente comenzaron a convivir y entonces, pero ella nunca se quiso divorciar. Y entonces, porque recibía una pensión del hombre, entonces ella no estaba dispuesta a renunciar a ella. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, él venía de alguna iglesia donde
lo habían dejado inclusive hasta participar de las cosas del Señor. Y entonces, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, lo primero que tuve que hacer es apelar a la palabra y a mi conciencia y confrontarlo. Yo le dije que lo que tenía que hacer era eh, que la señora procurara el divorcio, pues hacían años que eso estaba así, y que arreglara su vida con Dios, y que Dios es un Dios de oportunidades. Si arreglaba su vida con Dios, pues el Dios que yo conozco es un Dios de oportunidades, un Dios de bendición, y, y Dios es un Dios comprensivo que entiende muchas cosas que le pasan al ser humano. El asunto es de que uh, se enojó, como era de esperar, se enojó, uh, y entonces nos dejamos de ver algún tiempo. Luego, a los años, por alguna razón, yo andaba predicando en el sector y me lo volví a encontrar, y entonces conversamos en un momento, y entonces lo primero que yo hice al encontrármelo fue, ya arregló su situación, con la señora. Y entonces él me respondió y me dijo, sí, de eso quería hablarle. Ya arreglé mi situación. Y es más, estoy como pastor adjunto en la iglesia donde estoy. Tenemos a cargo el grupo de matrimonios, tenemos a cargo todo esto y todo lo otro. Y hacemos aquí, hacemos allá, y eventos. Oh, qué bueno. Digo, y dije, y mire, déjeme solo preguntarle, ¿y cómo fue que se realizó realmente el divorcio? Porque me llamó la atención, pues este hombre estaba en los Estados Unidos y todo. No, me dijo, es que el pastor donde yo estoy juntó todo el grupo de oficiales de las demás iglesias, y nos juntamos una vez en la iglesia, y entonces hicieron por mí, oiga esto, hicieron por mí una ceremonia especial. Así le digo yo, explíqueme qué ceremonia especial. Sí, ellos hicieron una declaración por mí, y espiritualmente ellos me casaron. O sea que yo estoy casado porque ellos hicieron una declaración y un conjuro y no sé qué más, y yo estoy espiritualmente delante de Dios casado porque ellos me casaron. Yo le digo, yo he escuchado burradas en el evangelio, pero no había escuchado una semejante como esta. Usted y ese pastor están locos. Ustedes han creído que esto del evangelio es... ¿Qué clase de Dios tienen ustedes? ¿En qué han prostituido la santa doctrina de la palabra de Dios? ¿Quién le dijo a usted que haciendo una oracioncita, una declaración, usted automáticamente fue divorciado si su mujer está casada legalmente por las leyes? No fue lo que yo le dije, pero es más fácil escuchar a estos pseudo profetas. Es más fácil escuchar a estos señores que se llaman a sí mismos siervos de Dios que escuchar un consejo pertinente. Por eso le digo, yo le podía contar un montón de cosas que he escuchado. ¿Le pararían el pelo a usted? Entonces llego a la conclusión. Hay doctrinas de demonios. Hay predicadores abordando púlpitos, predicando enseñanza de demonios. Aunque usted no lo cree. Por eso le pedía yo al Señor que me diera la oportunidad de poder enseñar esto. Esto nos enseña. La gente no quiere escuchar esto. Y si algún falso me está oyendo, hace rato que cambió el dial, pero si se animó a seguir todavía sintonizado, tenemos detractores. Es así. Pronto que entonces no existe la palabra profeta. No. Roguemos a Dios para que los profetas que tienen ministerio, que Dios los levantó, sean una bendición para la iglesia. Que edifiquen la iglesia. Porque para eso fueron levantados. Para eso Dios los llamó. Para edificar a la iglesia. En el nombre maravilloso del Señor. Que esta enseñanza traiga a nuestro corazón
la palabra correcta y de bendición. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Hoy es una mañana de bendición. Hoy es una mañana en la que conmemoramos la cena. En lo que usted jala sus elementos, hermanos, prepárese. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Dios es bueno. Dios es grande. Dios es poderoso. ¿Ya tienen sus elementos, hermanos? Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Jesús, por tu espíritu, haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Corazón, opera Jesús por tu espíritu. Porque yo recibí, Señor, lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De participar del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el nombre de Jesús puede participar de la copa. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor,
por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Haz de mí lo que tengas que hacer. Algo en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Gracias, Señor. Bendigo a tus hijos, bendigo a tu pueblo, bendigo a la congregación, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu gracia, tu favor reine en cada uno de los hogares hasta donde esta señal llega. En el nombre de Jesús.